En la carta a los Efesios capítulo 4, el verso 22 y del 22 al 24 quiero estribar allí la enseñanza de la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: carta a los Efesios capítulo 4, el verso 22, 23 y 24, donde nos dice la eterna palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos, diga conmigo, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mientras se acomoda en su asiento, quiero decirle que he titulado esta enseñanza esta noche: la nueva creación de Dios. La nueva creación de Dios. El hombre es un ser creado y la creación se la debemos a Dios. Colosenses el capítulo 1, el verso 16 nos dice que todo fue hecho por Él y para Él. El hecho de que todos los seres humanos no adoren, no obedezcan al único Dios, no significa que el hombre no, aunque Él no le dé la gloria, aunque no le dé el reconocimiento, aunque haya necios diciendo que el hombre no fue creado y que la creación no va, sino que todo se dio por una evolución o por una explosión, dicen otros. Y aunque el necio dice que no hay Dios, la Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Por eso es que el Señor con propiedad dice todas las almas. Es decir, que este versículo que aparece en Ezequiel capítulo 18, hablando de la escritura de propiedad que tiene el Señor sobre todo lo creado. ¿Sabe qué dice la propiedad? Esa escritura tiene, como cada propiedad tiene una escritura que da a un titular, le da el nombre, el deber y el derecho de que lo que hay en un cierto metraje y dentro de un territorio le pertenece a esa persona que está allí de titular y que está autenticado por notaría. Las Sagradas Escrituras muestran una escritura donde dice que las almas todas son de Dios. Así que el diablo lo que ha hecho es usurpar, ha hecho es un robo, porque él es un ladrón, un mentiroso, porque es padre de mentira. Ningún alma le pertenece a Satanás. Dice el Señor: todas las almas son mías. Y como todas las almas le pertenecen al Señor, por eso es que Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios fue el que creó todas las cosas con el poder de su palabra. El hombre fue hecho a imagen de Dios. El hombre es la más alta obra de la creación de Dios, porque el hombre fue creado por un acto redimido de su creador. Porque la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y me llama la atención lo que hace Dios, porque Dios, después de formar al hombre del polvo de la tierra y le dio esa forma humana, la Biblia dice que Dios sopló por la nariz aliento de vida para hacerlo un ser viviente. Aunque hayan personas que no lo reconozcan, los seres humanos vivimos porque Dios nos ha dado aliento de vida.
Por consiguiente, el hombre es la obra maestra de Dios. Y no había sobre la tierra un orden más alto que el del hombre. La prueba científica de la existencia del hombre, con la incomparable y sublime sencillez, la palabra de Dios declara que Dios forma el cuerpo del ser humano del polvo de la tierra. Y los científicos han comprobado esto, que los seres humanos tenemos elementos químicos que los tiene la tierra. Hay una autoridad científica que afirma que en el cuerpo humano están representados 15 elementos que pertenecen a la tierra y los tiene el ser humano en su cuerpo. Esos 15 elementos químicos son el calcio, el manganeso, la silicona, el yodo, el carbono, el potasio, el hierro, el oxígeno, el sodio, el flúor, el hidrógeno, el magnesio, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Y esos minerales vitales que tenemos y poseemos los seres humanos son el calcio, el hierro, el potasio, el magnesio, el sodio y el azufre. La naturaleza del hombre, el hombre es una creación diferente. A diferencia de los animales, el hombre posee un componente espiritual que Dios le ha dado. En Eclesiastés, mire lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 12, el verso 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Nosotros vivimos, hermano, por el Señor. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el verso 11, nos dice las Sagradas Escrituras: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El hombre fue creado con una naturaleza moral. Cuando el hombre fue creado con pureza y con santidad. Esa santidad absoluta que es un atributo que le pertenece a Dios, pero que Él lo ha compartido con el ser humano. Pero que tristemente por la desobediencia del hombre, el hombre perdió esa moral y cayó en la inmoralidad. Por eso es que usted ve que cada día el pecado en la mente humana va haciendo que las personas pierdan cada vez más la moral. La única manera de tener la moral pura y santa que Dios quiere es teniendo una nueva creación. Y por eso es que leímos allí en Efesios que tenemos que estar vestidos de la justicia de Dios, porque esto fue lo que el hombre perdió allá en la caída. Y por eso dice, hablando de ese viejo hombre, cuando la Biblia habla del viejo hombre, se refiere a ese hombre pecaminoso, a esa clase de esclavitud que lleva al hombre al pecado, a practicar el pecado y ser esclavo del pecado.
Por eso está diciendo el apóstol Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Hay que despojarse de esa vida de pecado que está viciado. Así que nosotros tenemos que llevar nuestra vida al único que puede cambiarla. Y si Dios fue capaz de hacer al hombre y darle vida y hacerlo un ser humano viviente, ¿cómo no vamos a creer que Él sea capaz de hacer una nueva creación a través de su palabra obrando en nuestras vidas? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta renovación es algo que se tiene que dar, no una sola vez, no una semana de renovación. Esto tenemos que hacerlo diariamente. Nosotros nos renovamos es a través de la palabra de Dios. Siéntase dichoso en esta hora que a través de este mensaje de la palabra de Dios está siendo nuestra mente renovada, porque esta palabra tiene poder para renovar a aquel que la oye con atención. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios le dio al hombre una naturaleza intelectual. Miren que al principio Dios le dio dominio a Adán sobre todos los animales, sobre todo lo creado. Y Dios le dio una inteligencia, porque a veces nos quieren mostrar que el hombre era como bruto, que se daba contra las piedras, que era un hombre como que no tenía ciencia ni intelecto. Pero no, Dios al hombre lo hizo inteligente desde el principio. Esos son cuentos que nos quieren meter a nosotros para pensar de que el hombre ha venido evolucionando. No. Nosotros somos el resultado de una creación perfecta. Lo creemos y lo predicamos. Somos el resultado de una creación perfecta, porque el que nos creó es Dios perfecto. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Alabanzas a Jesús de Nazaret. Como Dios le dio inteligencia al hombre, por eso le dice qué es lo que no debe hacer. Él le dice al hombre: no vas a comer de este árbol. De todos los árboles Dios se reserva uno. Así que desde el principio Dios tiene sus reservas. Porque algunos dicen: no, eso del diezmo, no, eso es cuestión de los pastores. Pero Dios siempre se ha reservado algo. Y Él dice: resérveme 10, gastes el 90, pero resérveme 10. Es Dios el que da la orden. Le dice a Adán y a Eva: me reservan este árbol, coman de todos, pero este me lo van a reservar a mí. Tocaba, era obedecer. Ya Dios había dado la orden. Dios le dio al hombre conocimiento, le dio inteligencia, le dio libre albedrío para escoger la vida o la muerte. Dios le dio al ser humano el poder de decidir. Ninguno de los que estamos aquí reunidos hemos venido porque es una obligación. No, tuvimos la decisión de venir porque sabemos a quién venimos a adorar, a exaltar y a rendirle el culto. Amén. Para nosotros no es problema orar, porque el que ama a Dios, la oración se convierte en un deleite. El que ama a Dios, la alabanza no se le convierte en una carga, sino que lo hace con gratitud, porque ama al que alaba. Alabamos a Dios por las grandezas que Él hace y adoramos al Señor por lo que Él es. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios le dio al hombre de su espíritu de vida. Y por eso es que nosotros en nuestras vidas podemos ver el efecto de la redención. Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero Él
había planeado desde antes de la creación del hombre que a través del mismo cuerpo que Él creó, en uno de esos mismos cuerpos iba a redimirnos del pecado, nos iba a rescatar del pecado. Ninguno de nosotros podemos escoger dónde nacer, pero Él escogió dónde nacer. Y pudiendo escoger un gran palacio con la mejor cama, con la mejor atención médica, escogió la parte más humilde de la tierra para nacer, porque la Biblia dice que Él bajó hasta lo más bajo, solo por una cosa, por rescatar al hombre de su condición de pecado. Eso es mucho amor. El hombre fue creado sin pecado, pero el hombre cayó en el pecado. El pecado entra en el mundo por un acto de desobediencia. El nuevo hombre, la nueva creación, es hecha en la justicia y santidad de la verdad. Esa inocencia que Adán y Eva tenían le permitía tener comunión con su Creador, porque Dios en absoluto es sin pecado. Pero la desobediencia del hombre, cuando nuestros primeros padres cayeron, el pecado entró en la familia a causa de un solo acto de pecado. Por eso el pecado es un acto definido de desobediencia a la voluntad revelada por Dios. Quiero que me comprenda esto que voy a decir. La tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Pero la tentación en sí no es pecado. Por eso la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. El problema no es la tentación, sino caer en la tentación. Por eso el Señor, en su oración modelo, para que nosotros aprendiéramos a orar, nos habla de que nos libre de ¿qué? Líbranos del mal, líbranos de la tentación. ¿Por qué? Porque en la tentación el problema no es ser tentado, sino caer en esa tentación. El hombre no peca, aunque sea tentado fuertemente, si no cede a la tentación. Por eso, tentado, no cedas. No hay que ceder a la tentación. Hay una sucesión de hechos definidos que preceden al acto de pecado. Y cuando usted lee la carta a Santiago, el apóstol, el capítulo 1, el verso 14, yo quiero que observemos en las Sagradas Escrituras lo que dice la carta a Santiago. Capítulo 5, miremos estos hechos. En el capítulo 1, el verso 14, pero quiero que lo miremos desde el verso 12, una bienaventuranza que hay para aquellos que podemos soportar la tentación. Dice el verso 12 que hay una dicha. Bienaventurado el varón que soporta. ¿Qué es lo que hay que soportar? Que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido, el que está tentado tiene que resistir. Hay que resistir en el nombre de Jesús la tentación. Ninguno de nosotros podemos evitar, en el caso de los varones, que una mujer mal vestida pasa por el frente de nosotros. Eso no lo podemos evitar. Pero la segunda mirada es la peligrosa. Que en la primera usted apenas se da cuenta que la persona está mal vestida. Pero en la segunda mirada ya una mala intención desde acá. Ahí hay un adulterio mental. Porque el Señor dice que cuando un hombre mira a una mujer
para desearla ya codició, ya adulteró en la mente. Hay adúlteros mentales. Hay gente que puede tener su esposa, pero está en adulterio mental por la forma en que mira. Y algunos hasta hacen gestos con los labios. Gente casada, gente que es hija de Dios, quiere demostrar que lo que hay en él es de Dios. Pero cuando usted deja que esa concupiscencia se vaya por los malos deseos, por la inmundicia, viene el problema grave. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido, ¿qué? ¿Cuál prueba? La tentación. Cuando la haya resistido, porque el Señor junto con la tentación, Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. La tentación viene del maligno. Pero la palabra de Dios nos dice que junto con la tentación, el Señor nos da la salida. Por eso cuando usted y yo somos tentados, tenemos que orar al Señor. Señor, muéstrame la salida. Amén. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una persona que ama no cede a la tentación. Una persona que ama la palabra de Dios no cae en la tentación. Porque ama al Señor, porque ama su palabra. Y como dice ese precioso salmo que yo lo guardo en mi corazón, el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Alabanzas a Jesús. El verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno. Por eso la tentación para todos no es la misma. Para todos no es la misma tentación. Somos tentados con lo que somos débiles. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo. Todos tenemos deseos. El problema es hacia dónde va nuestro deseo, hacia dónde está inclinado nuestro deseo. Es decir, que la concupiscencia, el problema es hacia dónde se inclina nuestra concupiscencia. Por eso dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Entonces, ¿el problema dónde va a nacer? En el deseo. Cuando de nuestra propia concupiscencia es que atraído y seducido. ¿Qué es lo que va a ser atraído y seducido? Nuestra concupiscencia. Eso es lo que va a ser atraído y seducido en la tentación, nuestra concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, que después de que ese deseo usted lo contempla, usted se deja atraer de esa concupiscencia que ya no es buena. Entonces dice la palabra de Dios, entonces la concupiscencia ¿después de qué? Que usted le dio vueltas y vueltas en la mente. Y como usted a ese deseo malo no lo reprendió, ese deseo malo lo contempló. Entonces eso da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Por eso es que una persona que cae en la inmoralidad sexual no puede decir, yo no sé qué pasó. Porque no solo pecó por la inmoralidad que hace, sino que es mentiroso en lo que está diciendo.
Así como para consagrarnos a Dios es una decisión, para pecar es una decisión. Toda persona que peca lo hace porque decidió pecar. Ay, yo no sabía que esto era pecado. No, mentiras. Decidió pecar y está en el pecado porque lo decidió así. Amados hermanos míos, no erréis. Por eso es el siguiente verso está diciendo: amados hermanos míos, no erréis. Para no errar, porque también hay una definición de pecado que dice que es errar al blanco. El pecado también es una transgresión, es por cuando usted se pasa la línea de la desobediencia. Cuando nos pasamos la línea de la desobediencia, nos hacemos pecadores delante de Dios. Entonces el texto está diciendo: amados hermanos míos, no erréis, es decir, no nos equivoquemos. Ay, yo no sé por qué, hermano, vea, la embarré. Usted sí sabe, que no lo quiera reconocer es otra cosa, pero si uno hace esto que está diciendo el texto bíblico de errar, de fallar, es porque no le hizo caso a Dios. Por eso fue que el Señor recibió a David, porque cuando él reconoció su pecado, David no se pone a alegar con el Señor: Señor, no, eso no es un pecado, Señor, no lo llamemos así, eso es un errorcito. No, David dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije: enfermedad mía es esta. Es decir, que el pecado que él había cometido delante de Dios, hubo en él un acto de humildad para decir: le fallé a Dios. Y muy feo. Tanto que él dijo que ese pecado era una enfermedad dentro de él. Pero ¿qué encontró David después de haber reconocido su pecado? Porque el problema de nosotros con Dios es no reconocer nuestro pecado. Ahí está el problema de que muchos hermanos, cuando venga el Señor, se van a quedar, porque están errando en lo mismo. Se están quedando en el mismo punto y no avanzan. Amados hermanos míos, no erréis. Hay gente que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y como no lo hace, eso es pecado. Y se van a quedar. Le va a pasar lo que dice la Escritura, que al final van a quedar eliminados. Cargando Biblia, evangelizando, diciéndole a las almas que Cristo sana, que Cristo, sí, todo eso. Pero se van a quedar. Porque al final van a quedar eliminados. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. Nosotros tenemos que saber que el hombre es atraído por su propia concupiscencia, es seducido, y la concupiscencia concibe el pecado. Y fue lo mismo, mire, lo que dice Santiago es lo que le pasó a Eva. ¿Qué dice la Biblia? En Génesis 3:6, que Eva vio el árbol prohibido. El problema es dónde estamos colocando la mirada. Ella vio y se quedó mirando lo que no tenía que estar mirando. Por eso, hermanos, hoy en día, con el internet y con estos aparaticos, usted tiene que saber qué mira. Yo tengo que saber qué miro. Porque Eva se quedó mirando y cuando ella miró, deseó. Y cuando ella deseó, ella tomó. Y luego de haber tomado, ella comió.
Y así también hay una sucesión de actos definidos en el pecado de Acán. La Biblia dice en Josué capítulo 7, el verso 21, que Acán cogió lo maldito, lo que Dios le había dicho que el pueblo no cogiera, que todo lo que había allá, a donde ellos iban a enfrentar la guerra, todo era maldito, pero él escondió lo maldito por Dios, lo escondió. La Biblia dice que él vio, él codició, él tomó, y la Biblia dice que y él escondió, porque el pecado es cobarde. Por eso hay gente que peca y deja los pecados ocultos. Y lo que usted y yo escondemos de la presencia del hombre de Dios, no, porque de Dios nadie se burla. Dios creó al hombre con el poder de tomar decisiones y la responsabilidad de elegir. Por eso, amada iglesia del Señor, nadie tiene que ceder en la tentación. Y es posible, iglesia, es posible, amigo que estás en esta hora, es posible seguir el ejemplo de Cristo. Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado por Satanás, pero el Señor respondió ante la tentación de Satanás con la palabra que nos da la salida en medio de la tentación. Y si Cristo pudo vencer a Satanás, solo es necesario mantenernos firmes en el poder de la palabra de Dios. Porque hay avisos durante los actos que preceden a un acto de pecado. Dios nos da aviso. Dios es tan bueno que Él nos da alertas para que nosotros sepamos que viene algo que no nos conviene. Y el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y cuando Dios te dé un aviso, no te hagas el de la vista gorda, que no ves nada, que no oyes nada. Si Dios te está dando un aviso, dale las gracias y guarda esta palabra para no pecar contra Dios. Por eso el resultado es siempre la muerte para el que peca. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Hoy, hermano, tenemos gente que esta pandemia ha hecho que ellos hayan decaído espiritualmente. Hermano, gente que teníamos en alta estima, gente que la teníamos, hermano, como ejemplo de muchas cosas. Pero usted y yo no estamos aquí porque seamos mejores que los que han caído. No, Señor. Lo que pasa es que tú y yo tenemos al Dios de la misericordia, el Dios de la gracia, que nos ha sustentado, nos ha sostenido, y debemos ser humildes para reconocer las fallas que tenemos delante de Él. Una persona que le falla a Dios pierde comunión con Dios, pierde relación con Dios, pierde todo lo que haya avanzado en Dios. Todo eso lo pierde a la hora que peca. Por eso la Biblia dice que no demos, iglesia, no deis lugar al diablo. Por eso esta iglesia tiene que marchar, y uno no marcha hacia atrás. La marcha siempre es hacia adelante. Por eso cada paso que demos tiene que ser un paso de fe. Tenemos que dar un paso de fe, y esos pasos de fe son hacia adelante, porque el que retrocede, dice el Señor, no agradará a mi alma. Pero aquí hay gente que le ha creído al Señor, y usted no vino para ser derrotado, sino para ser un victorioso que marcha en victoria en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor Jesucristo.
Aquí con Jesucristo ganamos todos. Y tenemos que tomar una decisión. Porque aquí nadie puede ser tibio. Porque un tibio lo vomita Dios. Aquí usted tiene que ser definido. O es un seguidor fiel del Señor Jesucristo, o no lo sigue. En lo personal, yo ya tomé una decisión. Y no solo quiero terminar este año agarrado de la mano del Señor, sino que quiero comenzar uno nuevo de la mano de Él. Y quiero hasta el último día de mis suspiros de vida, quiero vivirlo solamente para Él. Hermano, no hay razón para vivir para este mundo, para los deleites de este mundo. ¿Para qué? La gente en este momento se está preparando para un mes que lo llaman el mes de la alegría, y es donde suceden más tragedias que todo el resto del año. Mientras la gente se está preparando, comprando adornos, comprando luces, porque el hombre está en tinieblas y tiene que comprar luces artificiales para iluminar su casa, porque saben que están en tinieblas. Hay una iglesia que no necesita de la Navidad. Hay una iglesia que no necesita nada de los deleites de este mundo, porque esta iglesia tiene luz propia. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Aleluya. ¿Cuántos tienen la luz de Jesús? ¿Cuántos tienen la luz de Jesús? Hay gente que le da pena y se avergüenza del evangelio. Y el Señor dice: el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de ellos. ¿Qué importa que nos llamen locos, fanáticos, que no vamos según la corriente de este mundo? ¿Qué importa? Ay, su casa como se ve de fea, no tiene adornos. ¿Qué importa? A nosotros el Señor nos adornó con su santidad, porque todo aquel que es bautizado en el nombre de Jesús, de Cristo, está revestido. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. A mí, con esta vestidura que Cristo me ha dado, me basta y me sobra. No necesitamos nada más. Con Cristo estamos completos. Hermano, por la gracia de Dios es que podemos disfrutar de esta salvación tan grande. Así que si por ser diferente la gente nos va a criticar, que nos critiquen. Porque el Señor llevó ese vituperio en su cuerpo, hermanos. Él fue desnudado. Él fue vituperado. A Él le escupieron toda clase de vejámenes, le dijeron a nuestro maestro. Y la Biblia dice que Él no abrió su boca. Pero a veces nosotros, hermano, en nuestra humanidad nos dejamos llevar de esa concupiscencia airosa y entramos en contiendas, en iras, hermano, en cosas que nosotros como hijos de Dios no debemos de darle lugar al diablo. Porque cuando nosotros cedemos a la ira, hermano, estamos dándole lugar al diablo para que él haga y deshaga con nosotros. Bueno, Gerson, pero es que somos hijos de Dios. No, eso es para los de afuera. ¿Usted no recuerda que cuando el Señor le dijo a sus discípulos: bueno, voy para Jerusalén y allá me van a matar, allá me van a quitar la vida? Y Pedro dijo con ese pesar: ay, Señor, ay, si a usted le van a hacer eso, Señor, entonces no vaya. Y el Señor no le dice: ay, Pedrito, tan lindo, tan tierno mi Pedro. No, el Señor no le dijo así: vete de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Y al que le estaba hablando era Pedro. Porque en ese momento, tristemente, Pedro se dejó usar de Satanás.
Iglesia del Señor, ¿de quién nos estamos dejando usar? Tenemos que pensar muy bien porque nuestros actos demuestran de quién nos estamos dejando usar. Cuando nos dejamos de llevar del odio, cuando nos dejamos llevar, hermano, de toda esa ira que a veces se va represando en nosotros, eso hace que seamos usados por Satanás. Pero cuando usted en un acto de humildad y aunque esté enojado, usted se baja, usted va a ser usado por Dios. Hay momentos, hermano, que alguna persona, hasta un creyente, puede dejarse usar de Satanás. Y si usted no está ubicado en Dios, usted también le va a responder con la misma moneda, porque el que no está en Dios no responde. Hermano, vea, el que está en Dios, la Biblia dice, muy claramente dice la palabra del Señor: no paguéis mal por mal. ¿Sabe quién hace eso? Los que son usados por Satanás. Pero tú y yo le pertenecemos a uno justo, le pertenecemos a uno que es santo, que es amoroso, que es justo, que es santo, que es sabio. Y si Él nos dice que no paguemos mal por mal, es más, dice la palabra del Señor Jesucristo, que a los enemigos hay que amarlos. Hermano, eso es muy duro. No, eso es duro para el que no tiene el amor de Dios. Pero usted teniendo este amor tan bueno, usted teniendo este amor, qué dicha, hermano, cuando una persona tiene a Dios. Porque cuando uno tiene de Dios, de eso da. ¿Qué problema cuando no tenemos a Dios? ¿Qué problema cuando no tenemos de Dios? Porque no vamos a poder dar nada. Qué dicha en este momento para los que están tomando esta palabra y se llenan de ella, porque eso es lo que tus acciones van a demostrar, lo que tengamos de Dios. Las acciones de nosotros son el resultado de nuestra concupiscencia. Ese es el resultado. Por eso el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Usted quiere saber si es un árbol bueno o malo. Usted quiere saber si es un buen creyente. Recuerde cuando es tentado. La forma en que has respondido ante eso demuestra lo que tienes o no tienes de Dios. Porque si hemos cedido a la tentación, falta que nos hace Dios. En esta hora, en un acto de humildad, yo quiero invitar a alguien que en esta hora reconozca que necesita mucho de Dios y que en esta hora lo único que decide es: Señor, lo único que quiero para mi vida es poderte agradar. Hermano, que comprobemos con nuestros actos todo lo que es agradable delante del Señor. ¿Quién quiere definirse esta noche con el Señor? Porque tenemos que ser definidos. O somos o no somos de Dios. Y si es que vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Aleluya. Somos del Señor Jesucristo.